Yo creo que es una decisión correcta, aunque ha tomado muchísimo tiempo a los gobiernos del Ecuador poderla concretar. El problema viene desde la década de los años 70 en el siglo pasado, cuando CEPE, el antecesor de Petroecuador, le propuso al gobierno de aquella época que los precios de los combustibles se manejen bajo el criterio de mercado, y la dictadura en aquella época negó a hacerla, y empezó el problema de un toma y daca en las decisiones de los gobiernos, de los distintos gobiernos. Si uno recuerda la historia, el presidente Roldós, el presidente Hurtado, el presidente Febres Cordero, el presidente Borja, Sixto Durán, todos ellos tuvieron que ajustar los precios de los combustibles en algún momento, pero lamentablemente no hubo continuidad en la política de combustibles en el Ecuador, y luego volvió durante todo el largo periodo de Correa a profundizarse este sistema de subsidio generalizado, indiscriminado, y que diría le ha ocasionado pérdidas cuantiosas al Estado ecuatoriano que podían haber sido utilizadas con mejor propósito. Cálculos que se han hecho con diverso origen ubican entre 80.000 y 100.000 millones de dólares el monto de los subsidios a los combustibles. Y solo imagínese, Rubén, lo que habría significado para el Estado ecuatoriano disponer de esos recursos, que le habría hipotéticamente impedido le hubieran quitado el peso del endeudamiento público que tenemos ahora, de cantidad más o menos parecida, y que hoy en el presupuesto del Estado tiene un costo de intereses de 4.000 millones de dólares anuales. De tal manera que uno, al ver esas cifras, se da cuenta de la magnitud del daño que se le ha hecho al Ecuador al no haber podido corregir este tema con oportunidad. Yo recuerdo, Rubén, en los años 82, 81, 82, el gobierno del presidente Hurtado tenía un problema de subsidio al trigo, a la harina de trigo y al trigo que se importaba. Cada vez que se topaba el precio del trigo, la importación del trigo, había realmente una conmoción nacional. A la final se consiguió eliminar el subsidio al trigo, que también era una pesada carga para el Estado. Y fíjese hoy día lo que sucede con ese mercado. Las panaderías tienen libertad para ofrecer el producto de mejor calidad. El Ecuador es uno de los países que mejor, digamos, disponibilidad de pan tiene, y de variedad de pan tiene, yo diría, en el mundo. Y los precios varían de acuerdo al nivel de competencia y del mercado en el que se consumen esos productos. Igual debería pasar con los combustibles. Con la decisión que ha tomado con la decisión que ha tomado el gobierno de eliminar el precio de eliminar el subsidio, perdón, al diésel, en realidad se abre la oportunidad de poder ofrecer varias alternativas, opciones al mercado a través de empresas privadas que podrían importar combustibles, y darle al Ecuador la posibilidad de tener mejor calidad de ese tipo de productos, y precios realmente competitivos. Cuando se subió el precio de las gasolinas, estoy hablando del Extra y de la Eco, hace un poco más de un año, el precio de las gasolinas era $1.80 el galón. Hoy día es $2.80. ¿Ha habido impacto inflacionario por ello? No. No hemos sentido impacto inflacionario. Al principio hay una especulación natural en el mercado, pero luego no ha pasado nada, y hoy la inflación en el Ecuador es del 1%, la más baja de América y probablemente de las más bajas en el mundo. ¿Habrá impacto inflacionario con el aumento del precio del diésel? Sí, habrá un impacto inicial, pero luego lo va a absorber la economía. El sector agrícola está en un año extraordinariamente bueno. Los mercados están abastecidos. No hay ningún indicio de aumento de precios, a pesar de los 15 días de paralización, yo diría absurda, de las actividades, violando inclusive los principios constitucionales y las leyes de la República, con una inusitada violencia que se repite del año 19 y del año 22, por movimientos indígenas radicales que tienen atemorizadas a sus propias comunidades. Entonces, yo digo, Rubén, al Ecuador le falta siempre diálogo, entendimiento de los problemas.
Los problemas hay que resolverlos, para eso se tienen gobiernos, no hay que dejarlos para la eternidad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la decisión que ha tomado el gobierno es adecuada, es corrección de un daño muy grande que ha habido a lo largo del tiempo y es la posibilidad de abrir a ese sector a un nivel de competencia con las actividades privadas, que de hecho creo que está dando las primeras señales porque una de las cadenas distribuidoras de combustibles está realizando una importación, si no me equivoco, de 400.000, no sé, 400.000 galones me parece que es de gasolina extra. Usted mencionaba, economista, el tema del diálogo, pero pensando lo que pasó en el año 2022, mire usted que hubieron mesas de diálogo, varios meses incluso que se trataron y se expusieron un sinnúmero de necesidades, pero son temas netamente técnicos, economistas, que el común de los ciudadanos no lo entiende. Simple y llanamente dice, sube el diésel y viene una ola especulativa. Y suben productos en desproporción, hay especulación en los mercados de abasto, la canasta básica se ve afectada notablemente. La pregunta es, la eliminación de este subsidio, usted que es un experto y es un economista, ¿debería tener un tema inflacionario, por ejemplo, en repercusiones de la canasta básica? No mayor, no creo que sea mayor, porque la gran cantidad de productos de la canasta básica son productos en estado natural, son productos agropecuarios en estado natural. No tienen IVA, no están sujetos casi a ningún sistema de tributación. En este momento el sector agropecuario ecuatoriano está creciendo al 13% anual. Es el de más alto dinamismo en la economía ecuatoriana a los años de años. Y eso tiene dos explicaciones. Uno, la producción para exportación y otra, la producción para consumo interno. Por eso yo le decía que los mercados están bien abastecidos. No hay señales de aumento de precios, más allá de ciertas, yo diría, expresiones de especulación que siempre se dan en estos momentos, pero que luego terminan dándose contra las paredes porque los consumidores no son tontos, no son realmente personas a los que se los puede engañar con mucha facilidad. Y cuando ven una especulación de esa, dejan de comprar ese producto o a ese abastecedor. Y lo que les corresponde y les toca hacer es ponerse nuevamente sensatos y poner los precios razonables como les corresponde. En un principio, algunos transportistas quisieron aprovecharse de las circunstancias y varias empresas inclusive les dijeron que iban a buscar otras opciones. ¿Qué les quedó? Simplemente ponerse racionales, hacer una subida que sea compatible con el impacto y ahí va a quedar el efecto. Por eso le decía yo que cuando se subieron las gasolinas hace poco más de un año y ha pasado de $1.80 a $2.80, no ha habido impacto inflacionario. Y hubo uno inicial muy pequeño, pero lo hubo y eso es obvio. Y ahora va a haber uno pequeño, pero tampoco va a persistir si es que el sector agropecuario sigue dando esos frutos tan extraordinarios como los están ofreciendo en los mercados. El presidente ha propuesto un sinnúmero de compensaciones, de bonos por la situación de que ya el tema se ha liberado en el precio del diésel a nivel internacional. ¿Estos bonos y estas compensaciones van a ayudar efectivamente a quienes más lo necesitan en el país? Sí, claro, están focalizados, clarísimo, en el tema del transporte urbano. No han subido los pasajes y obviamente eso ha podido realizarse porque los transportistas están recibiendo un bono, una compensación por el aumento del precio del diésel. No deberían recibirlo todos, sino solo aquellos que tienen vehículos en diésel. Pero no he visto que haya alguna excepción para el transporte en general, de tal manera que aquellos buses que inclusive no utilizan diésel sino gasolina corriente también van a recibir ese beneficio. Entonces ahí está focalizado y de alguna manera está atendiendo a los estratos asalariados, clases media, media baja del Ecuador.
La entrega de esos bonos a pequeños agricultores y los tractores también está focalizado. Al transporte ese pequeño de camionetas que sacan productos de las zonas marginales también les han dado tratamiento particular favorable. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha demostrado una enorme amplitud de ofertas para poder dar señales de su sensibilidad social sobre la medida. A mí me parece que inclusive se le ha ido un poco la mano en ese plano. Pero bueno, son ayudas temporales que tenían que hacerse y todos debemos comprender precisamente que hay que proteger a aquellos estratos a los cuales la economía está bastante bien limitada. El gobierno, y también esto viene en retrospectiva, los déficits fiscal que van teniendo el gobierno cada vez se va acumulando más y han sido grandes. ¿Cómo debería aplicar el gobierno como estrategia económica el tema de reducir este déficit fiscal que también ha sido otra carga de gobierno tras gobierno en el Ecuador? Mire usted, incluso las transferencias a municipios, a prefecturas, a las juntas parroquiales, no están a tiempo porque no hay dinero. O sea, la caja del gobierno está pobre. Así es, no tiene ni para los gastos corrientes, le falta dinero y esa era otra de las razones por las cuales el subsidio no tenía ningún sentido. El problema del Estado ecuatoriano en general, en donde va gobierno y todas las entidades autónomas y descentralizadas, el problema es que hay una dimensión y una función de todo el Estado en las actividades nacionales absolutamente desproporcionada. Y en muchísimos casos nos ofrece malos servicios que no están acordes con la responsabilidad del propio sector. Y esto se debe a la multiplicidad de frentes. Quien mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho popular, y eso le pasa al gobierno. Asume, y los gobiernos locales es exactamente igual, asumen un montón de responsabilidades y no las pueden cumplir porque no tienen recursos o no tienen capacidad técnica o no tienen realmente vocación para poder hacerlo eso. Entonces, en el fondo, yo diría, a partir del gobierno de Correa, el problema del Estado se volvió un dolor de cabeza para el Ecuador. Antes del gobierno de Correa, el Estado se mantenía ya yo diría, en un modelo absolutamente equilibrado y se había logrado reducir inclusive el endeudamiento público a niveles muy tolerables y muy manejables. Sin embargo, a partir del año 2007 en adelante, la desproporción del gasto se duplicó y hoy día es el dolor de cabeza que tiene enormes dificultades para poder ser controlado. Los distintos gobiernos que sucedieron a Correa, llámele el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y ahora el gobierno de Noboa, los tres vienen luchando contra este problema y si bien han dado pasos para poderlo reducir o mitigar, a la final ese sigue latente ahí. ¿Cuál es la solución? No es fácil darle un camino que sea de un entendimiento para toda la ciudadanía, pero si el Estado no deja o mejor, si el Estado se vuelve indolente y sigue manteniendo toda esa estructura actual, no vamos a tener una solución y corre peligro todo el modelo económico que está en vigencia. Y en ese plano, en mi criterio, hay que redefinir el papel del Estado en la sociedad. Y hay que volver a la concepción primigenia de un Estado eficiente y bien focalizado. Y me refiero a que el Estado tiene prácticamente 5 funciones extraordinariamente importantes: salud, educación, bienestar social, seguridad interna y seguridad externa. Esas 5 funciones. A esas debería dedicarse con eficiencia, con honestidad, con transparencia y ofrecernos productos que sean absolutamente compatibles con las necesidades nacionales. La educación no es buena, la salud tampoco, los problemas de seguridad lo vivimos todos los días y el problema de bienestar social está ahí a la vista nuestra con el problema de pensiones. Si deja todo lo demás
a las actividades privadas bajo un sistema de competencia, regulando bien esos mercados, yo creo que vamos a tener buenos servicios en esos, vamos a tener inversión importante en esos sectores. Hablo de electricidad, hablo yo de petróleo, hablo yo de telecomunicaciones, hablo de comunicación, de vías y todo, en las cuales no puede atender el Estado porque no tiene recursos, como ustedes, Rubén, muy bien lo dice, ni siquiera puede atender a las asignaciones de los gobiernos descentralizados y no va a poder hacerlo. De tal manera que sería engañarle a los gobiernos regionales y locales, decirles que el problema es temporal. Este es un problema crónico, es un problema estructural que va a persistir durante tiempo si no se vuelve a replantear el papel del Estado en la sociedad.